Ovelar en línea. Buen día, Buen día. doctor Pedro Ovelar. Sí, muy buenos días, Carlos, Marcos, un gusto estar con ustedes. Doctor, acá estamos, después de escuchar, porque Pablo, el cronista acá de la radio, estuvo ahí, estuvimos escuchando tu declaración y la de Yucio, estamos debatiendo acá y algunos jueces nos están escribiendo también con respecto Sumándose a la discusión. a la discusión, el Sí, tema de la declaración, ponerle en general, pero en este caso, vamos al caso concreto. Yucio dice, no quiero que esté Pedro Ovelar como representante de Horacio Cartes, ¿verdad? Y debatimos ahí, ¿el testigo tiene esa capacidad legal de pedir la de pedir exclusión. la exclusión de alguien o no tiene? No, categóricamente Carlos no tiene la capacidad un testigo de recusar a un fiscal ni a un juez. El testigo tiene una obligación y una carga legal de declarar y decir la verdad sobre hechos que tenga él conocimiento. Mm, Eso es categórico. Hay testigos o denunciantes que podrían eventualmente ser parte, eh, pero son casos muy excepcionales, pero de cualquier manera la carga de declarar la tiene encima. Ya, un denunciante testigo víctima, por ejemplo, de un robo, puede llegar a ser parte, pero tiene que asumir la condición de querellante, mm, ¿verdad? Por el tipo penal en cuestión, ¿verdad? Pero acá él no es querellante. Incluso ni siquiera él llegó a tener la condición de denunciante porque presentó ante la CEPRELAB y ante la Comisión Permanente del Congreso, mm. y nunca se presentó a la Fiscalía. La primera vez que se presenta y no puede ser creyente, no es víctima, ni el particularmente ofendido en ese tema. Entonces, él tiene la obligación de declarar como testigo y tiene la imposibilidad legal de plantear recusaciones contra el fiscal. Claro, hay, Esa parte vamos a la recusación. eso es categórico que No no. es parte y no corresponde. Carlos se refería, doctor, a la posibilidad de que un testigo, en este caso Yucio, pida que vos no estés dentro de la declaración testimonial en el acto. La, yo soy parte del proceso desde el mismo momento en que le dirigen una investigación a mi cliente y Sí. le piden que se hagan actos investigativos respecto a su patrimonio, su movimiento financiero, etcétera, etcétera. Mm, Desde ese momento que se dirige una investigación hacia una persona en particular, nace el derecho a la defensa constitucional y legalmente consagrado. Desde ese momento, yo, abogado designado por el expresidente, tengo la facultad de, de poder participar en todas las diligencias dirigidas en contra de él. Entonces, eh, Yuse tiene la obligación de comparecer, tiene la obligación de declarar, tiene la obligación de responder a mi pregunta. De esa manera categórica respondo y eso es lo que dice la ley. claro, ¿y qué artículo, en dónde encontramos? Porque esto siempre se discutía en delitos económicos. O sea, no existe todavía ningún acto coercitivo que afecte a la libertad ni a los bienes de de tu defendido, digamos, en este caso. Entonces, esa parte siempre se discutía hasta ese momento. Incluso se le negaba las copias a los abogados que pedían, incluso, reitero, copias de las actuaciones del Ministerio Público. Por eso es lo que quiero entender bien. Voy en general, ¿verdad? Entonces, a ver, lo No, que... no, Sí. no es algo, Carlos, que sea eso habitual. Eso Eh, realmente no ocurre siempre como estás diciendo. Había momentos, por ejemplo, de reserva de actuaciones que se pueden dar hasta 10 días en el proceso. mm, Por ejemplo, el fiscal va a allanar un lugar donde se sospecha se están cometiendo hechos punibles, o donde se sospecha que una persona está secuestrada, o porque se quiere incautar alguna que otro documento, y el juez es el que autoriza la reserva de actuaciones, y el juez es el que le da esa calidad al proceso, y en ese momento no se le permite a nadie acceder a esa información. Pero no es una regla, digamos, general de que la defensa no pueda acceder en una etapa del proceso
porque están investigando de manera reservada, porque eso no prevé la ley. La ley prevé desde el momento que se dirige contra alguien. Es lo mismo que yo allane tu casa, Carlos, en busca de un documento o de alguna cuestión, o pida informes a los bancos sobre tu movimiento financiero, ¿verdad? ¿Cómo te sentirías vos en ese momento? ¿Procesado, investigado o no? Sí, me siento... Carlos está evadiendo impuestos. Yo voy a ver cómo se maneja su cuenta. Hay un proceso abierto donde alguien te indica a vos como un evasor de impuestos. El Ministerio Público dice, quiero saber los bancos en los que él tiene cuenta y quiero ver su movimiento bancario y financiero. Quiero saber qué propiedades tiene en el registro público. Sí. Si él pudo haber pagado con sus ingresos de salarios y de prestación de servicios. Sí. ¿Verdad? Y todavía no hay ningún allanamiento en tu casa, no hay ningún acta de imputación, pero sí están, digamos, realizando actos investigativos dirigidos a tu persona. Claro. Ahí desde ese momento, desde el que dirigen una sospecha, acto investigativo, respecto a tu patrimonio, respecto a tus bienes, respecto a tu persona, respecto a cualquier conducta que haya desplegado, nace el derecho constitucional de la defensa, consagrado en la Constitución Nacional y en la ley procesal. Claro, no hace falta porque le imputen a tu cliente, que indiquen que él es parte de un esquema delictivo, ahí ya nace ese derecho. Tal cual. Bueno, pero en la práctica, pregunto porque esa es siempre la discusión. O sea, cuando Tributación envíe un informe, así como diste el ejemplo sobre Carlos Benítez, y va a la Fiscalía no me notifica a mí. Acá Tributación te envió, venía a defenderte ya desde un principio. O sea, no me notifica, no me dice a mí, acá vamos a investigarte, Carlos Benítez. O sea, empieza la Fiscalía a pedir los informes bancarios, los informes a la Subsecretaría de Tributación, y por ahí, por algún contacto, Carlos Benítez o Marco Benítez se pueden enterar de que la Fiscalía ya le está investigando. Yo, por la práctica tribunalicia nomás digo, o sea, un informe de ese Carlos. Entonces no... Carlos, sí. Carlos, te puedo aclarar ahí. Sí. En ese sentido tenés razón. Ya, o sea, si la pregunta es, ¿hay alguna obligación del Ministerio Público a notificar al investigado antes de la imputación? Y nuestra ley procesal tiene un déficit en ese sentido, ¿verdad? No hay una disposición clara y categórica que diga que hay que notificar a la persona desde el primer momento que se dirige a una investigación en su contra sin que exista esta imputación. Sin embargo, el código dice que imputado a aquella persona sobre la que se sospecha y se dirige cualquier acto investigativo. Pero lo que no hay es la obligación de notificar. Ahora, si yo me enteré y yo me presenté y yo digo, usted me está investigando y yo quiero tener un defensor y quiero controlar la prueba y usted fiscal tiene que hacer investigaciones de cargo y de descargo y yo quiero controlar la prueba, como dice el artículo 17 de la Constitución Nacional, que tengo derecho a acceder a las copias de lo que se me acusa y a participar, controlar, impugnar y realizar pruebas, como dice la Constitución, por encima de cualquier ley, yo tengo ese derecho, Carlos. Por más de que en la norma procesal quede ahí un limbo, como bien lo está señalando, hay un limbo ahí, ¿verdad? Pero lo que nos quita es que si yo sé y me presento, que me nieguen el derecho. Yo comparto ese criterio contigo porque incluso desde un punto de vista creo que es una violación del derecho a la defensa que te estén investigando a tus espaldas, ¿verdad? O sea, si están pidiendo informes sobre tus cuentas en los bancos, en las financieras, en las cooperativas, ¿verdad? Entonces, evidentemente están juntando elementos, están apuntando hacia vos y vos no tenés ninguna posibilidad de arrimar elementos de descargo contra esos documentos que ellos están recogiendo ya a tus espaldas. Claro, pero lo que pasa es que esa mala práctica tribunalicia tampoco podés generalizar. Si yo tengo la posibilidad y me enteré de que me están investigando, ¿por qué yo no puedo enviar un representante? Estoy diciendo que estoy de acuerdo. Para que esté controlando qué es lo que está diciendo o qué es lo que no está diciendo, ¿verdad? Acaba de salir el señor, dijo, este es el mayor lavador y todos están cayendo y él no cae. Pero tampoco dice nombre, no sé si haciéndose el letrado para que no líe una querella enorme, porque él tiene la obligación de decir qué es lo que hizo el señor Horacio Manuel Cartejar, para que todos también nos quedemos ya tranquilos, expectantes de qué es lo que va a hacer el Ministerio Público con la información precisa que da el señor Arnaldo Yusi, ¿verdad? Es mi posición.
Carlos y Marco, yo les quiero simplemente concluir con esto. Estoy llegando acá a una audiencia también, sé que ustedes están cerrando el programa, ¿verdad? Sí, así mismo. Se dan cuenta de que estamos perdiendo el foco también en eso. Es muy interesante la discusión procesal y legal. Pero acá lo cierto es categórico, si tenía en las pruebas, tan categórico como dice, ¿verdad? Si él está tan seguro, que no declara y no dice, sí. Es más, o sea, es contradictorio, porque dice, todo lo que yo tengo son de fuentes de acceso público, dice, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es lo que es el secreto de que no esté el defensor? ¿Verdad? ¿Por qué no quiere declarar? ¿Por qué no quiere aportar la prueba en mi presencia? Y sí reparte documentos a toda la prensa que está ahí presente. Porque yo, que a mi cliente le está acusando, no puedo tener acceso. O sea, estamos discutiendo algo que no hay que discutir, ¿verdad? Lleva a una discusión de orden procesal. Cuando que en realidad acá hay una cuestión muy simple, ¿verdad? ¿Es o no es culpable y qué prueba él tiene de eso? Sí, señor. Eso es nomás lo que tenemos que discutir. Doctor, ¿verdad? escuchan vos te iba a leer porque esto puede ser en algún momento productivo porque los jueces y eso que nos están escuchando están enviando. Verás que en el código no se considera como declaración testifical a la rendida ante el fiscal, sino solo la realizada ante el juez. Es lo que se desprende al leer las normas desde el artículo 202 en adelante. Es un acto investigativo en el que una persona aporta información de la que se labra acta, por lo cual considero que la Fiscalía tiene la facultad de permitir o no, según la conveniencia, dice. Por ejemplo, existe una ley de protección de testigos que establece todo lo referente. O sea, esto nos envían desde el Poder Judicial y magistrados que se encargan del juzgamiento de las personas, ¿verdad? Sí, mira, hay toda una biblioteca que puedo decir en ese sentido o la otra, ¿verdad? Pero aquí pues tenemos que ser mucho más amplios en el análisis, ¿verdad? Y la Constitución Nacional dice que de todo proceso del cual pueda derivar una pena o sanción, toda persona tiene derecho a. Y empieza a listar y tener un abogado de su confianza, tener los plazos como para realizar su defensa. Dice tener copia de todas las actuaciones que se realizan en contra de él. Dice controlar, impugnar pruebas, ¿verdad? Sí, con todo respeto al magistrado que está señalando de que el Ministerio Público puede tener esa facultad o no de permitir a la persona o al defensor participar del acto, ya le diría, del procedimiento investigativo realizado por la Fiscalía, que servirá posteriormente para fundar una acusación. La acusación en elevación a juicio oral y público y el juicio oral y público a fundar una condena. ¿Es o no un procedimiento del cual va a derivar una pena o sanción? Es. Y yo estoy seguro que el juez va a responder que sí, y va a empezar a discutir que no, que la prueba es tal cosa, que la prueba es tal otra, pero el derecho a la defensa es mucho más importante que cualquier interpretación extensiva que se quiera hacer de la norma, que también está prohibida por el Código Procesal Penal. La interpretación extensiva solamente puede ser a favor del imputado y nunca en contra de él, ¿verdad? Entonces, cualquier criterio rebuscado o ¿cómo te decir? Ya estirado hacia decir que no, el derecho a la defensa acá en este caso no funciona, ¿verdad? A mí me parece que está fuera de lugar y que se convierte en un estado policíaco en vez de un estado de derecho. Claro, pues en este criterio que vos decís rebuscado, doctor, tampoco dijo que está mal lo que hizo el Ministerio Público. El Ministerio Público puede, y en este caso dijo sí, que se quede, y el ex ministro del Interior no quiso, ¿verdad? Además, no hay ningún tipo de reserva para testigos ni protección a testigos en este caso. Si él la viva voz, dice por todos lados. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es lo que es el problema? Estamos discutiendo, y como digo, con mucho tecnicismo, de algo mucho más simple, sencillo, ¿verdad? Sí. Tiene que declarar y decir qué pruebas tiene, o tiene que simplemente decir, hablé por hablar, hablé porque acá hay un interés político detrás, porque hay un interés de grupo, porque le era conveniente a tales personas, o porque yo me molesté porque se me publicó de que mis bienes no estaban justificados, ¿verdad? Algo tiene que decir él, y como siempre dije, ponerse los pantalones largos, decir, hablé por hablar en ese sentido, ¿verdad? Y no ser necio todas las veces como lo está haciendo Yucio.
Correcto, pero yo comparto contigo que la persona tiene que defenderse desde un principio. O sea, Claro. sea quien fuere, desde el momento que se entera que Más se van a vale. producir elementos o evidencias que apuntan hacia él, se tiene que, desde el momento que se entera, y pedir participar Sí. e insistir de todos los actos El investigativos. automovilismo ya arrancó, Ya llega. ya. Doctor, te vamos a llamar con más tiempo. Clarísimo lo que hablamos contigo. Fue un gusto conversar contigo. Igualmente, Carlos, Marco, como siempre, un placer participar en tu programa. Dale, Abrazo. abrazo, doctor. Usted está escuchando PDS. Pedro Velar, abogado de Horacio Manuel Cartes Jara. Sí, señor. Bueno, hasta mañana, ¿verdad? Sí, 11 con 11 minutos. Sí, ya está la gente del deporte.